En ocasiones pensamos que todos los futbolistas lo son por vocación, que están cumpliendo el sueño que tenían desde pequeños. Y como suele ser habitual, la realidad siempre nos sorprende y nos vuelve a demostrar que está llena de matices. Al igual que no todos los carteros, reporteros o maestros han querido dedicarse a estas profesiones desde su infancia, en el fútbol pasa exactamente lo mismo. Para muchos es un simple oficio. Y si no, que le pregunten a jugadores como Carlos Vela, Gabriel Batistuta, Ter Stegen o Mario Balotelli. Son la clara evidencia de que algunas veces la pasión por el balompié no es necesaria para llegar a lo más alto. Por eso mismo, hoy en Historias de Venom vamos a hablar sobre este fenómeno, presentándote la historia de uno de estos casos, Víctor Valdés, el portero que llegó a ser número 1 sin querer ser portero. Quédate y descubre muchas cosas que nadie nunca te ha contado sobre la Pantera de Hospitalet. Víctor Valdés Arribas es un exfutbolista español que nació en Hospitalet de Llobregat el 14 de enero de 1982. Al contrario que muchos niños y niñas de su edad, Víctor nunca mostró una particular afición al fútbol. No era algo que especialmente le llamara la atención. No obstante, su hermano Ricard Valdés, actualmente médico del Instituto Universitari de Sceaux, sí que era un gran aficionado al fútbol y huérfano de un compañero con el que patear el balón, Ricard siempre ponía a su hermano pequeño en la portería. Pronto su padre y él se percataron de que Víctor se lanzaba sin miedo y que no rehuía el balón. Era un portero ágil y valiente. Muy a su pesar, decidieron inscribirlo en el equipo del barrio, en la peña barcelonista Sin Copas, y dado su enorme talento, el FC Barcelona no tardó en llamar a su puerta. Por lo tanto, el pequeño Valdés le tocaba defender la portería de uno de los mejores clubes del mundo sin haberlo deseado. Además, cuando tenía 10 años, su familia se trasladó a Tenerife, pero Valdés se quedó en la Masía. José Manuel, su padre, ha llegado a afirmar que lo que hizo que su hijo permaneciera en Barcelona fue la simple emoción de pensar que era válido para ser el guardameta de uno de los mejores equipos del mundo. Sin embargo, su estancia en la residencia culé fue muy dura, puesto que lo pasaba fatal sin sus seres queridos. Dada esta situación tan insostenible, antes de que pasara medio año en la Masía, decidió abandonar la disciplina blaugrana para reencontrarse con los suyos. Ya en Tenerife, un año después de su deserción de Can Barça, el pequeño Víctor manifestó que echaba de menos a sus compañeros. Su padre lo puso a entrenar mañana y tarde todos los días, lo que generó fuertes tensiones dentro de su familia. Y finalmente, a los 13, Víctor logró regresar a la Masía. En su vuelta continuó pasándolo mal, pero Valdés pareció haber aceptado su martirio. Lo más asombroso de todo esto es que el joven portero nunca comentó nada a nadie fuera de su círculo personal. Jamás dijo nada acerca de la profunda angustia que le generaba aquel escenario. Su momentánea salida de la Academia Blaugrana le sirvió para aceptar que ahí era donde debía estar, y no renegó nunca más. Guardó silencio y ejecutó un admirable gesto de abnegación. Para él, de los 8 hasta los 18 años de edad, cada fin de semana era vivir un sufrimiento especial, hacer algo que no le gustaba hacer, ponerse bajo los 3 palos. Como bien reconoció en una entrevista para Marlon Becerra, en ese periodo por primera vez entendió la soledad del portero. Se dio cuenta de la marginación que sufre este cuando comete un error y de cómo todos estos factores ayudan a forjar su carácter, tan singular como diferente al del resto de posiciones. Aún así, llegaron los 18 y las dudas volvieron a aparecer. Como si de fantasmas del pasado se tratase, organizó una reunión familiar para expresar su estado de infelicidad y anunciar que dejaba el fútbol de forma definitiva. Todas las alarmas se encendieron y le asesoraron para buscar ayuda profesional con el objetivo de que no abandonara el barco, y tras 2 sesiones con un psicólogo, finalmente aceptó seguir cargando su cruz. Las presiones volvieron a dar resultados y honestamente, sin entrar en si estuvo bien o no ejercerlas, hay que reconocer que estas nos han brindado la oportunidad de disfrutar de uno de los mejores porteros del fútbol español y de la historia del Barça. A los 20 años, el 14 de agosto de 2002, Valdés debutó con el primer equipo en un partido de previa de la Liga de Campeones ante el Legia de Varsovia. Esa temporada, la 2002-2003, subió al primer equipo y se ganó la titularidad en las primeras jornadas. Luis Van Gaal apostó por él y el guardameta catalán cuajó actuaciones de gran mérito, pero también es verdad que cometió errores groseros, por lo que fue enviado de nuevo al filial. Su regreso al Barça B no fue plato de buen gusto para la Pantera de Hospitalet y decidió ausentarse en los entrenamientos. Tras reflexionar, el joven Valdés pidió disculpas y aprovechó el aterrizaje de Radomir Antic en el banquillo azulgrana para recuperar la titularidad en el primer equipo. Un año más tarde, con Rijkaard, consiguió levantar su primer trofeo como profesional, el título de liga en la campaña 2004-2005. Además de ganar colectivamente, también fue premiado de manera individual con el Zamora, distinción otorgada al portero con menos goles anotados en una temporada. Se le volvió a premiar en 2009 y a partir de ese momento revalidó el Zamora hasta en 3 ocasiones, 2010, 2011 y 2012.
Sin duda alguna, su consagración en la élite del fútbol mundial tuvo lugar en la final de la UEFA Champions League de París, ante el Arsenal de Thierry Henry. Fue la noche de su carrera, el punto de inflexión que relanzó su trayectoria profesional. Su brillante actuación fue fundamental para que el Barça pudiese levantar su primer trofeo continental en casi 15 años, y el segundo en toda su historia. A partir de ese momento, pidió que le dieras like al vídeo si te está gustando y que dejaras un comentario que es gratis y a mí me ayudas muchísimo. No, en serio, a partir de ese momento todos conocemos lo que ocurrió. Años y años en la cima del fútbol, convirtiéndose en uno de los mejores porteros del club y conquistando títulos para ensanchar un palmarés excepcional. 3 Champions, 3 Copas del Rey, 6 Ligas, 2 Supercopas de Europa, 6 Supercopas de España y 3 Mundiales de Clubes. Una auténtica brutalidad. Además, en 2010 debutó con la selección, formando parte de la plantilla que levantó el Mundial y la Eurocopa de 2012. En la campaña 2013-2014 lo tenía prácticamente hecho con el Mónaco y al terminar la temporada se iría a la Liga francesa, pero una rotura de ligamentos de la rodilla ante el Celta de Vigo hizo que saltara todo por los aires. Fue todo culpa del destino. En la jugada que se lesionó, el árbitro pitó penalti, y Valdés, con el brazalete en el brazo, ejerció de capitán y le dijo al árbitro que lo consultara con el linier, porque era falta en vez de pena máxima, y así fue. El árbitro corrigió su decisión y sacó el lanzamiento afuera del área. Orellana lanzó el tiro libre y el azulgrana atrapó el balón en 2 tiempos, con la mala fortuna de que apoyó mal su pierna derecha en el césped y se rompió la rodilla. Un año después de la fatídica lesión, a Valdés le preguntaron si cambiaría alguna cosa en su carrera futbolística, y admitió que cambiaría no haber sido capitán ante el Celta. Si en vez de falta hubiese sido penalti, seguramente nunca me habría lesionado. A partir de este accidente, su vida sufrió grandes modificaciones. Su fichaje por el Mónaco se frustró y se marchó a Augsburgo para recuperarse. En tierras bávaras aprendió una gran lección de vida. Allí, Valdés se dio cuenta de que los futbolistas viven en un mundo irreal, donde les dan todo hecho, todo sencillo, donde les alaban y se sienten cómodos en todos lados. La lesión le hizo volver a la realidad y le administró una buena cura de humildad, ya que en Alemania estuvo solo y sin ayuda, dándose cuenta de que el fútbol, cuando te lesionas, te aparta. Volví a pagar un café, a tocar las monedas, a pagar un billete de tranvía, confesó en una entrevista a un medio de comunicación colombiano en 2015. En enero de 2018, cuando tenía 35 años, Víctor Valdés se retiró con un escueto mensaje y sin ningún tipo de despedida. La rodilla ya no le permitió volver a ser el mejor Víctor Valdés y su carrera se fue consumiendo hasta llegar al Middlesbrough. A pesar de que los 2 últimos años intentó jugar en el Manchester United tras una llamada de Luis Van Gaal, no se cumplieron las expectativas y ya sin pasión por el fútbol escribió en las redes sociales un escueto "Gracias por todo". Así pues, fue el discreto adiós de un portero rápido, seguro, con reflejos y con un excelente juego de pies. No me gusta la fama, un día se apagará la luz y desde ese día será muy difícil encontrarme, aseguró también en la entrevista antes mencionada. Sin embargo, se dejó ver más de lo que pensábamos. Empezó su primera aventura como entrenador con el Moratalaz, donde consiguió ganar la Copa de Campeones Juvenil de la Comunidad de Madrid al Real Madrid C. Seguidamente, Bartomeu lo llamó para que regresara a Can Barça para entrenar al Juvenil A, pero esta aventura no salió como todos esperaban. Las constantes quejas del jefe de prensa por no tener silla y mesa para dar una rueda de prensa, la decisión de retirarse de la Open Cup y no jugar la final de consolación alegando que los jugadores estaban cansados, llegar tarde a un partido de la UEFA Youth League, no presentarse a la reunión de entrenadores, ciertas discrepancias con el sistema de juego que el club quería imponerle, él quería el 4-4-2 y no el 4-3-3, y su mala relación con Patrick Kluivert fueron algunos de los motivos que acabaron provocando su salida de la institución blaugrana cuando había llegado tan solo 2 meses atrás. Víctor Valdés volvió a encerrarse, a no querer saber nada del fútbol profesional, a apartarse, a coger distancia y así hasta que apareció en el mes de mayo la posibilidad de entrenar a un tercera división, el UA Horta. El conjunto blanquinegro también hizo gala de su fuerte carácter, ya que despidió a su segundo entrenador y al preparador de porteros justo en la semana en la que empezaba la competición, generando dudas tras una decisión tan polémica. Lo último que sabemos de él es que en 2021, de la mano de Joan Laporta, decidió volver al Barcelona como formador de porteros del fútbol base. Si volviese a nacer, no volvería a ser portero. Yo jugué al fútbol porque me dijeron que valía para ello y me autoconvencieron desde jovencito. Tuve la suerte que confiaron en mí, pero no es un camino fácil y seguramente no me ha compensado los años que he sufrido con los que me ha ido bien. No me quedó más remedio que coger ese camino y aceptarlo con la máxima disciplina posible, a diario y con un método que se basa en trabajar, trabajar y trabajar, lo que me ha hecho llegar a la cima en mi posición. Pero si tuviera que hablar de fútbol, te hablaría de miles de momentos de sufrimiento. Son las declaraciones con las que despedimos este vídeo de Víctor Valdés, un tipo con una personalidad muy fuerte y única, que ha sido capaz de desmontar el mito del futbolista. ¿Conocías la verdad sobre Víctor Valdés? ¿Qué crees que hubiera pasado si su rodilla no hubiera crujido esa noche de marzo de 2014 en el Camp Nou?
déjame tu comentario más abajo. Recuerda suscribirte al canal si has llegado hasta aquí, y si quieres seguir la actualidad del Barça día a día, no olvides ir a visitar el canal del Spider Culé. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.